Supercrack Estrella presenta Casca Longinos, de una serie de novelas del viajero del tiempo mayor Jason. En la tormenta de la noche el viajero del tiempo, Jason mira al cielo, el viento golpea con una brisa suave, tras la colina aparece otro viajero del tiempo, Jason lo llama el actor, su nombre es Paul Mounet, los dos están en el año 30 después de Cristo, llegaron de formas distintas a esa época, Jason con su máquina del tiempo llamada Cuna, Paul Mounet, con su máquina del tiempo llamado Trueno, un invento de Nikola Tesla. Cuando Paul Mounet y Jason se encuentran se dan un abrazo, se miran a la cara, su mirada es la mirada de personas que han podido ver y hablar con Jesús el Hijo de Dios, eso les convierte en profetas, santos que tienen el mensaje de Jesús, sienten que volver al mundo actual ya es algo que no pueden realizar, saben que el mundo actual es una mentira manipulada por satanistas, de hecho ellos participaron con esa élite satánica, las máquinas del tiempo son tecnología de esta élite satánica, y ellos llegaron con esas máquinas, ellos creían en esa élite satánica hasta que recibieron el mensaje de Jesús, y vivieron la verdadera realidad. Jason y Paul Mounet conocen la terrible mentira en la que vive la humanidad, la realidad Matrix donde estamos encerrados en la materia. Cuando Paul Mounet se encuentra con Jason le dice: "Cuidado Jason, no estamos solos, a lo lejos nos observan". ¿Quién?, pregunta Jason. Es un reptiliano, se hace llamar el Centurión, pero la historia le pondrán el nombre de Longinos. Más tarde Jason escribiría sobre sus encuentros con Longinos, aquel que clavó una lanza en el costado de Jesús cuando éste estaba en la cruz. Longinos es el protagonista, con el nombre de Casca Longinus, de una serie de novelas de Barry Sadler publicadas a partir de 1979. Casca es el soldado que asestó una lanzada a Jesús y, por ello, fue condenado a vagar eternamente por la tierra hasta la parusía. Este trasfondo permite que el personaje, siempre un soldado, viva aventuras a lo largo de la historia. Barry Sadler es el viajero del tiempo del libro Caballo de Troya conocido como Jason, soldado romano convertido en mártir cristiano, cuyo supuesto verdadero nombre era Cayo Casio. Falleció en Cesarea, Capadocia, hacia el año 28 de nuestra era. Capadocia era el lugar donde los reptilianos tenían una ciudad oculta bajo tierra, de allí partió Cayo Casio, para enlistarse en el ejército romano, el ángel caído Poncio Pilatos fue el encargado de recibir a Cayo Casio, que pasó a la historia como Longinos. En Ángel Caídos Poncio Pilatos y Cayo Casio seguramente ya conocían la historia al poder realizar también viajes en el tiempo, ellos tenían la misión de que todo se cumpla. Cayo Casio observa a los viajeros del tiempo Jason y Paul Mounet desde lo alto de una colina. Su misión evitar que estos dos puedan dar el mensaje de la palabra de Dios a la humanidad. Paul Mounet: Jason, mi destino ya está aquí, yo me enfrentaré a él, escapa, corre Jason. Desvela el mensaje, vuelve a tu tiempo. Cayo Casio toma su forma reptil, sus dientes se tornan feroces, abre sus alas y extiende el vuelo. Es el momento, exclama Paul Mounet, ya no podré realizar mi sueño, el papel de Jesús en una obra de teatro. Jason levanta su bastón y lanza un rayo que deslumbra al ser reptiliano Longinos y empieza a correr, mientras Paul Mounet saca su espada. Ven aquí, maldito ser de tinieblas, y mira cómo muere un hombre por Dios y Jesús. Longinos se lanza desde el aire y ataca al actor, mientras Jason corre, y corre, le grita a través del bastón a Eliseo que ponga la cuna en marcha. La figura de Longinos ha sido muy atractivo para los medios de comunicación de masas del siglo XX. Louis de Wohl, conocido por sus novelas biográficas de los santos y otras personalidades religiosas, dedica toda una novela, de la lanza, a Casio Longino, el legionario que traspasó su lanza en el costado de Cristo. La novela habla de su vida antes y después del evento. Leonard Weaverly retrata a Longinos, el centurión 1966 como un veterano de las campañas en Gran Bretaña, que busca la ayuda de Jesús, cuando el siervo cae enfermo de muerte. Sin embargo, esto es imposible porque en el tiempo de Cristo Bretaña aún no había sido conquistada por los romanos. Longino es el protagonista, con el nombre de Casca Longinos, de una serie de novelas de Barry Sadler publicados desde 1979. Barry Sadler es en secreto el viajero del tiempo Jason del libro Caballo de Troya. Casca es el soldado que le dio una lanzada en Jesús y, por tanto, fue condenado a vagar eternamente por la tierra hasta la parusía. Este fondo permite que el personaje, siempre un soldado, viviendo aventuras a lo largo de la historia. En la película, Irving Pichel, de 1939, El Gran Mandamiento, el actor Albert Decker estrellas como un oficial romano que escolta a un recaudador de impuestos en Judea, más tarde se convirtió al cristianismo después de ver a Jesús en el Gólgota.
George Stevenson. La historia más grande jamás contada. 1965 identifica Longinos, el centurión que confiesa la divinidad de Cristo crucificado. El cameo estuvo a cargo de John Wayne. El séptimo signo es una película de 1988 que incorpora elementos de la leyenda de Longinos y el judío errante. En la serie de corta duración Rugido, interpretado por Heath Ledger, Longinos es el nombre de un mago, quien también es conocido por ser el romano, el que hirió a Cristo en la cruz, que es condenado a vagar por la tierra, no puede morir hasta encontrar la lanza del destino, oculta en algún lugar de Irlanda. En la serie de anime japonés de 1997 Evangelion hace referencia a la lanza de Longinos. En la trama de la misma, se encarga de la transferencia de la unidad Mecha Eleva 01 pilotado por Shinji Ikari como un proceso de instrumentalización del ser humano, que consiste en la sincronización de todas las conciencias humanas. En la serie de videojuegos de Castlevania Longinos es el nombre de una lanza que puede ser utilizado como un arma en algunos juegos de la serie. San Longinos o Longino de Cesarea fue, según algunas tradiciones cristianas, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza. Conocida como la Santa Lanza, el individuo no tiene nombre en los evangelios que relatan el hecho, pero suele identificarse con el centurión que, ante la muerte de Jesús, exclamara: "En verdad este era el Hijo de Dios". El Evangelio según Juan menciona que un soldado romano, entre los encargados por Pilato de la crucifixión de Jesús, clavó una lanza en el pecho del ajusticiado con el propósito, quizás, de confirmar su deceso. En efecto, en tanto a los otros dos condenados se les quebró las piernas para asegurar que muriesen, Jesús ya había muerto, por lo cual, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. JN 19:34, versión Reina Valera 1960, los evangelios sinópticos no registran este suceso, tampoco los apócrifos más antiguos que se conservan, si bien se menciona a un centurión que comenta el carácter de Hijo de Dios del crucificado. El destino de Longino no es seguro, pero se lo veneró como mártir, fijando su muerte en la localidad de Gabala, Capadocia. Su cuerpo pasaba por haber sido hallado en Mantua, Italia, en el año 1303, junto con la Santa Esponja empapada de la sangre de Cristo. Se le atribuía, extendiendo su papel en el Gólgota, el haber acercado dicha esponja a los labios sedientos del Redentor. La reliquia favoreció su culto en el siglo XIII, enlazándose con los romances del Grial y las tradiciones locales de milagros eucarísticos, construyéndose una capilla consagrada a San Longino y la Santa Sangre en la iglesia del monasterio benedictino de Santa Andrea, bajo el patronato de los Bonacolsi. 5. En cuanto a las reliquias, fueron divididas a diversos lugares de Europa, Praga entre ellos, y el cuerpo llevado a la iglesia de San Agustín, en el Vaticano. Sin embargo, también en Cerdeña se creía poseer el cuerpo del centurión romano que confesar a la divinidad de Jesús. Capadocia es el lugar donde nació Longinos, ciudad subterránea reptil de Derinkuyu en Capadocia, Turquía. El enigma ya se ha resuelto. Son cuevas de reptilianos. Nos quieren hacer siempre comulgar con ruedas de molino. No hay explicación lógica, sin conspiranoia. Cuando vemos un ovni o alien en pinturas rupestres, junto con bisontes, es que son eso, lo que veían los antiguos y lo pintaban. La Tierra es en parte hueca y tiene tremendas oquedades y cuevas de miles de kilómetros. Los reptilianos viven allí antes de los humanos y los lagartos lacerta, que son distintos y enemigos irreconciliables y más pacíficos. Como con los humanos, hay muchas razas y variedades de reptilianos. Según Colin Rivas, los reptilianos fueron creados genéticamente como los humanos, tomando ADN de reptiles y advirtiendo sus características y poder como seres jerárquicos agresivos de sangre fría. Hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, solo nos muestran los primeros pisos, hay cientos más. Durante muchos siglos se han contado relatos de cavernas y túneles en lo más profundo del planeta, pasadizos subterráneos que conducen a tierras de monstruos y dioses, pero ¿acaso estas leyendas ocultan una realidad sorprendente? En este artículo vamos a conocer el misterio que encierra la ciudad de Derinkuyu, una ciudad subterránea en Turquía que por sus complejas características pareciera haber sido construida por y para seres que son de este mundo y que sirvió de morada para antiguas civilizaciones. Millones de personas creen que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres y de ser cierto, ¿acaso serían una alienígenas los que en la antigüedad ayudaron a darle forma a nuestra historia? Y de ser así, entonces ¿no sería mejor buscar respuestas de su existencia en las profundidades de la Tierra antes que en el espacio mismo? Mucho se especula de estas ciudades subterráneas, pero pocas pueden ofrecer tantos detalles sobre su formación como esta. ¿Dónde queda Derinkuyu?
rodeado hacia el sur por la cordillera del Tauro hacia el sur y hacia el norte por el Mar Negro, se encuentra Capadocia en el centro de Turquía. Aquí los elementos de la tierra esculpieron raras figuras en la suave roca volcánica, rocas que los antiguos pobladores convirtieron en sus moradas, pero en 1963 una remodelación de una caverna se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad y de más de 85 metros de profundidad, tiene 13 niveles con canales de ventilación y 15.000 pequeños canales para los espacios más profundos. De aquí era el centurión Longinos, el reptiliano viajero del tiempo que se enfrentó a Jason y al actor Paul Mounet. Ruinas de un mundo subterráneo. Aunque resulte increíble en el número de habitaciones que se han encontrado hasta el momento en esas ruinas, se podrían albergar hasta 25.000 hombres, mujeres y niños, se hallaron vestigios de centros religiosos, muchos almacenes, prensas para hacer vino y establos para albergar animales. Es una construcción que pudiéramos denominar una maravilla antigua, comparable a las pirámides. Debido a que la roca era débil, los constructores tuvieron que reforzarla con pilotes, lo cual indica que fueron muy inteligentes y que además fueron ayudados por seres superiores. Porque la gente iba a querer vivir así. En la más oscura profundidad de estas cavernas, en la opinión de muchos expertos, lo más seguro es que esta ciudad fue construida para proteger temporalmente a los habitantes de los invasores enemigos. Fue construida 800 años antes de Cristo por los frigios, pueblo que existió en la Edad de Bronce y parientes de los troyanos. Sin embargo, algunos creen que la hicieron los hititas, una raza de guerreros que menciona la Biblia y que habría prosperado siglos antes, pero podría ser incluso miles de años más antigua, según la teoría de los antiguos astronautas. La región turca de Capadocia era parte del imperio zoroastriano, que era persa en sus raíces más profundas, y en este lugar se practicaron una de las religiones más antiguas del mundo. La religión zoroastriana es una antigua religión basada en las fuerzas opuestas del mal y el bien. Muchos historiadores creen que sirvió de influencia al hinduismo como a las creencias judeo-cristianas, y su dios principal es el creador Ahura Mazda, y en sus textos sagrados el creador salva a la humanidad de un cataclismo global que se definió como una era de hielo global. Según los textos sagrados, Ima el profeta de Ahura Mazda hizo construir una ciudad subterránea de varios pisos para proteger a un grupo selecto de personas y animales de una era de hielo global, que el Vendidas los llama los inviernos malignos. Según muchos climatólogos reconocidos, la última era del hielo que se ha podido registrar tuvo su clímax hace 18.000 años y terminó hace 10.000 años antes de Cristo. Habría entonces sido construida de Rinkuyu para protegerse de un enorme invierno global. Entonces se cree que Ahura Mazda era una entidad extraterrestre que orientaba a los habitantes de la Tierra, un ser de los llamados reptilianos avanzado que les dio a sus seguidores la tecnología que necesitaban para construir estos refugios antiguos. Según los libros sagrados de la antigüedad, Ahura Mazda se movía en el cielo en carros de fuego, posibles ovnis, lo cual nos pudiera llevar a concluir el enigma como que se trató de seres no humanos que quisieron proteger a sus habitantes humanos para supervivencia en el futuro. San Longinos es identificado como el soldado romano al mando quien con su lanza hirió el costado del Cristo. Siguiendo las órdenes de Pilatos, San Longinos junto con sus soldados al mando, estuvo al pie de la cruz de Jesús. Se dice que este soldado padecía una infección terrible en los ojos que le estaba cegando la visión, y que en el momento que traspasa el costado de Jesús con una lanza, brota de la herida agua y sangre que cae sobre el rostro de San Longinos y lo sana instantáneamente. Asimismo, cuenta la narración que, exhalado el último aliento de Jesucristo, la naturaleza convulsionó con una serie de fenómenos naturales, que llevaron a que San Longinos exclamara la famosa frase verdaderamente, este era hijo de Dios. Así, San Longinos se convirtió a la fe cristiana. Se dice que Longinos estaba quedando ciego, el centurión sufría de una infección a los ojos, que le impedía de ver bien dejándolo casi ciego. Al atravesar a Jesús con su lanza, un torrente de sangre y agua bañó su cara y sanó la infección en sus ojos. Y cuando atravesó el costado de Jesús, una gota cayó sobre sus ojos y le curó al instante. Y los acontecimientos posteriores le valieron para que San Mateo en 27:54 comentara: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: en verdad este era hijo de Dios.
Desde ese momento, San Longinos desertó de la vida de soldado y recibió enseñanza junto con los apóstoles para prepararse para la vida monástica de predicación. Se desempeñó en Cesarea, Capadocia y otras regiones cercanas, logrando llevar el mensaje de Jesús y convirtiendo a muchos con sus palabras y acciones y mostrando con su ejemplo cómo era la vida de un cristiano, mientras Poncio Pilatos a su muerte fue enterrado en el lugar donde vivían los ángeles caídos en el pasado, los Alpes de Suiza, ya que él era un ángel caído. Lo cierto es que tampoco se sabe con seguridad cómo y dónde murió Poncio Pilato. Una leyenda cuenta que Pilato se mató con su propio cuchillo y su cuerpo fue después atado a una rueda de molino y arrojado al Tíber, pero se perturbaron las aguas, por lo que fue llevado a Viena y hundido en el Ródano. Como volvió a ocurrir lo mismo, se llevó hasta un lago de una montaña cercana a Lucerna, Suiza, la tierra de donde son los ángeles caídos, cuando fueron echados del cielo a uno y llamada Pilato. En fin amigos de Supercrack Estrella, suscribiros a mi canal de YouTube.